Había una imagen que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Un aficionado belga, solo en las gradas, con la cara entre las manos y los ojos llenos de lágrimas. Su selección acababa de ser eliminada del Mundial 2026. Todo lo que había esperado durante años se había derrumbado en 90 minutos. El viaje, el dinero, los días de vacaciones pedidos con meses de anticipación, las camisetas compradas, las fotos con otros aficionados antes del partido. Todo eso quedó convertido en nada en el momento en que sonó el pitido final. Y en ese momento, cuando más solo se sentía en medio de miles de personas, ocurrió algo que nadie esperaba. Un grupo de aficionados mexicanos que estaban cerca de él lo vieron. No lo conocían, no hablaban su idioma, no tenían ninguna razón lógica para acercarse a un desconocido que lloraba en las gradas de un estadio. Pero se acercaron, lo rodearon, le pusieron la mano en el hombro, le cantaron, le sonrieron, le ofrecieron lo único que tenían en ese momento, compañía y calor humano. Y ese hombre, que segundos antes lloraba de pena, terminó llorando de algo completamente distinto, de gratitud, de sorpresa, de esa emoción que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocemos cuando la sentimos. Ese momento no duró ni 2 minutos, pero lo vio medio planeta, y la pregunta que millones de personas se hicieron al verlo fue exactamente la misma. ¿Por qué los mexicanos? ¿Por qué siempre son ellos los que aparecen en este tipo de imágenes? Porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la 10ª. Hay algo en la forma en que México vive el fútbol que no existe igual en ningún otro lugar del mundo. Y hoy te voy a contar exactamente qué es, de dónde viene y por qué el resto del mundo lleva años sin poder explicarlo. Primero hay que entender el contexto de ese momento para valorarlo en su justa dimensión. Bélgica llegó a este mundial cargando una mochila enorme. La generación dorada, la que durante casi una década fue número 1 del ranking FIFA, la de Hazard dominando bandas, De Bruyne dictando el juego desde el centro del campo, Lukaku convirtiendo cualquier balón en gol, ya había pasado. Esa ventana se cerró. Esta era una selección de transición, con jugadores jóvenes que intentaban llenar huecos que quizás no tenían solución a corto plazo. Sus propios aficionados lo sabían antes de viajar, y aún así fueron. Cruzaron el océano, gastaron sus ahorros, se pusieron la camiseta roja y aparecieron en los estadios con la esperanza de que quizás, esta vez, con esta generación nueva, algo diferente podía ocurrir. No fue esta vez. Y ese señor belga que aparece en el video representa algo que cualquier aficionado al fútbol entiende sin necesidad de traducción. Representa el momento en que el fútbol te rompe, cuando has puesto demasiado de ti mismo en algo que no puedes controlar. Cuando el resultado en un marcador se convierte, de una manera que no sabes explicar racionalmente, en algo personal. En algo que duele de verdad, aunque sepas perfectamente que es solo un juego. Aunque seas consciente de que hay problemas mucho más importantes en el mundo. El fútbol tiene esa capacidad cruel y hermosa al mismo tiempo. Te convence de que importa, y luego te cobra el precio de haberte convencido. Todos hemos estado ahí alguna vez. O conocemos a alguien que ha estado ahí. Y justo en ese punto, cuando la imagen podría haberse quedado en una más de las miles de fotos tristes que genera cada eliminación en cada mundial, los mexicanos cambiaron el desenlace de la historia. Ahora bien, ¿esto es casualidad? ¿Es la generosidad espontánea de unas personas concretas que estaban en el lugar correcto en el momento correcto? Puede ser, pero hay un patrón que se repite demasiadas veces, en demasiados torneos, en demasiados países distintos, como para seguir llamándolo casualidad. En el Mundial de Rusia 2018, cuando México eliminó a Alemania en la fase de grupos con aquel gol de Hirving Lozano que paralizó a todo un país, las imágenes más virales no fueron solo las del festejo mexicano. Fueron las de aficionados mexicanos celebrando junto a aficionados de otras selecciones, de países que no tenían absolutamente nada que ver con ese partido, que simplemente se sumaron a la fiesta porque los mexicanos los invitaron sin pedirles nada a cambio. Gente de Corea del Sur, de Suecia, de Nigeria, bailando y cantando con desconocidos que no hablaban su idioma, pero que compartían algo más importante que el idioma. En Qatar 2022 ocurrió algo distinto, pero igual de significativo. México quedó eliminado en fase de grupos en una de las noches más dolorosas de su historia reciente en mundiales. Los aficionados mexicanos habían viajado miles de kilómetros, habían invertido fortunas en un torneo que terminó de la peor manera posible para ellos. Y aún así, cuando se fueron de los estadios,
los dejaron en condiciones que llamaron la atención de los propios organizadores. La FIFA destacó públicamente el comportamiento de la afición mexicana. Periodistas de medios europeos escribieron crónicas sobre la calidez con la que los mexicanos trataban a rivales, a árbitros, a trabajadores de los estadios, a personas que no tenían ninguna relación directa con el resultado del partido. No es un estereotipo amable inventado por nadie. Es un comportamiento documentado, repetido y verificado en múltiples torneos, en múltiples continentes, con miles de personas distintas que no se conocen entre sí. Entonces la pregunta real es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto de manera tan consistente? Hay una parte que tiene que ver con algo cultural muy difícil de exportar. En México existe lo que podríamos llamar el instinto de hacer sentir bien al que está mal. No es altruismo calculado. No es una decisión consciente tomada para quedar bien delante de una cámara. Es algo más inmediato, más instintivo, casi automático. Ver a alguien solo y triste activa en muchísimos mexicanos una respuesta que no pasa por el cerebro antes de llegar a las manos y a los pies. Simplemente te levantas y vas. Pero hay otra parte que tiene que ver específicamente con el fútbol y con la relación particular que México tiene con este deporte. En México, el fútbol no es solo entretenimiento. Es uno de los pocos espacios donde las diferencias sociales, económicas y culturales desaparecen o al menos se difuminan, donde el que no tiene nada y el que lo tiene todo comparten la misma emoción en el mismo segundo. Eso genera una relación con el juego que es visceral, comunitaria, casi ritual. Algo que se hereda más que se aprende. Algo que los padres transmiten a los hijos sin darse cuenta de que lo están transmitiendo. Y cuando llevas todo eso a un mundial, no viajas solo. Viajas con todo lo que el fútbol significa en tu país. Con la fiesta, con el ruido, con la capacidad de convertir el dolor ajeno en propio y la alegría ajena en tuya, con la habilidad de conectar con un desconocido a través de algo que los dos entienden sin necesidad de palabras. El aficionado belga no necesitaba hablar español para entender lo que esos mexicanos le estaban diciendo en ese momento, y los mexicanos no necesitaban hablar flamenco ni francés para saber exactamente lo que él necesitaba. El fútbol funcionó como idioma. Y hubo personas que supieron hablarlo de una manera que muy poca gente sabe. El video se viralizó en minutos. Las reacciones llegaron de todos los rincones del mundo. Periodistas deportivos en Europa lo compartieron sin escribir ningún comentario, porque el comentario sobraba. Aficionados belgas escribieron en redes sociales agradeciendo a los fans mexicanos como colectivo, sin saber el nombre de ninguno de ellos, sin tener manera de contactarlos directamente. Hubo quien aprovechó el momento para hablar de política, de fronteras, de migración, de todo lo que divide a los países en el mundo real. Pero la mayoría simplemente vio el video, sintió algo y se lo mandó a alguien con quien quería compartir ese algo. Y eso es lo más difícil de fabricar en la era de las redes sociales, de los algoritmos y del contenido producido para viralizarse. Un momento que la gente quiere compartir no porque sea espectacular en términos técnicos, no porque tenga una producción increíble, sino porque les hace sentir algo verdadero, algo que reconocen, algo que les recuerda que hay cosas buenas en el mundo, aunque el mundo no siempre lo parezca. Los mexicanos en esas gradas no tenían cámara preparada, no buscaban visibilidad, ni seguidores, ni ningún tipo de reconocimiento. No sabían que alguien los estaba grabando. Hicieron lo que hicieron porque era lo que tocaba hacer en ese momento. Y esa autenticidad total, esa ausencia completa de cálculo, es exactamente lo que el mundo entero reconoció al ver esas imágenes. Lo falso se nota, siempre, y lo verdadero también. El Mundial 2026 va a terminar dejando muchos momentos históricos. Goles imposibles, remontadas que nadie vio venir, eliminaciones que van a doler durante años, actuaciones individuales que se van a recordar durante décadas. Habrá estadísticas, habrá récords, habrá debates interminables sobre quién fue el mejor jugador del torneo. Pero hay una categoría de imágenes que siempre termina siendo la más recordada cuando pasan 10 o 20 años de un mundial. No son los goles. No son las celebraciones de los campeones. Son las personas. Las personas en las gradas que convirtieron un torneo de fútbol en algo más grande que el fútbol. Las que lloraron, las que abrazaron a desconocidos, las que estuvieron ahí cuando alguien lo necesitaba sin que nadie se los pidiera. Y en esa categoría, sin haberlo buscado, sin haberlo planeado, los aficionados mexicanos llevan años siendo protagonistas recurrentes.
Quizás eso dice más de México que cualquier resultado en cualquier marcador. Y quizás el aficionado belga, cuando vuelva a casa y le cuente a su familia lo que vivió en este mundial, no empiece hablando de su selección. Quizás empiece hablando de unos desconocidos que llevaban otra camiseta y que le recordaron, en el peor momento del viaje, que no estaba solo. Eso es el fútbol cuando funciona de verdad. Y eso es México cuando está en su mejor versión.